¡Qué felicidad! Estamos muy contentos de iniciar este nuevo episodio de Sin Junior No hay Senior, donde lo que queremos es motivarte a entrar a esta maravillosa industria tecnológica y mostrarte tanto cómo puedes iniciar en ella y así acelerar tu camino profesional en esta tremenda industria. En este episodio estaremos compartiendo con un verdadero crack. Él es Javier Carrera, Data Scientist en el unicornio Newport. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy contento de que me hayan invitado. Es la primera vez que estoy por acá, entonces me hace mucha ilusión que pueda platicar con ustedes. Muy bien, qué grande Javier. Felices nosotros de tenerte con nosotros. Oye, para partir rápido y entregar el mayor conocimiento en el menor tiempo posible a nuestra audiencia, cuéntanos un poco de ti y cuál es tu rol en Newport. Bueno, Nowports es una empresa de logística, es un freight forward, es una empresa, bueno, se volvió unicornio el año pasado, fue una de Buenísimo. las pocas empresas que lograron levantar capital en 2021 y pues es una empresa que, bueno, una startup que ha logrado digitalizar toda la cadena de suministro, ¿no? Digamos, en un sector que es muy tradicional, ¿no? Y es muy conservador en ciertos sentidos, ¿no? Y mi rol como, bueno, dentro de Nowports es ser científico de datos. Me parece que yo trabajo, pues, en el área como más interesante de Nowports, que es en la vertical de shipments, es decir, en envíos. Entonces, tal cual yo Buenísimo. trabajo en, digamos, con datos que tienen que ver con geolocalización, hacemos modelos geoespaciales. Entonces, de alguna manera, yo estoy trabajando en la parte que tiene que ver con machine learning, analíticos, inteligencia artificial a nivel, digamos, geoespacial, ¿no? A nivel geográfico. Buenísimo, qué grande. Oye, ¿cómo fue que entraste a este mundo del data science y por qué la gente debería entrar en él? Pues yo entré, llevo 3 años dentro del mundo de la ciencia de datos. Yo antes venía trabajando, yo vengo de un background más como en negocios, en economía. Yo antes de hacer ciencia de datos hacía marketing digital. Entonces, Perfecto. por clientes muy específicos surgió la necesidad de aprender SQL, que es pues, el lenguaje para hacer consultas a bases de datos relacionales. Nació la necesidad de automatizar procesos con Python. Entonces, como que todo se fue acomodando de una u otra manera para entrar en el mundo de la ciencia de datos. Y también, digamos, afortunadamente yo tenía conocimientos de estadística de la universidad, con lo cual pude, digamos, como casar todo y poder entrar. En un principio estaba yo trabajando como freelance. Eventualmente llegué a entrar a un bootcamp muy chiquito, que estaba como una fase como muy experimental y queríamos, no toda la gente que entró para ser científico de datos terminó trabajando, pero digamos, fui como de los pocos sobrevivientes que lo lograron. Y nada, en su momento, después de estar en el bootcamp, estar cerca de medio año haciendo freelance y trabajando con agencias, llegué a trabajar en Nestlé, que bueno, Nestlé es la compañía de alimentos más grande del mundo, y dentro de Nestlé pues me dedicaba a todo lo que tiene que ver con pricing, ver temas de digamos, distribución de alimentos, cuestiones así. Entonces, pues nada, fue un poquito como, digamos, no fue tan straightforward porque, digamos, yo entré al mundo de la ciencia de datos recién cumplido los 30 años, estoy a punto de cumplir 33. Entonces fue un poquito, digamos, hubo mucho camino antes de entrar a Data Science. Muy bien, qué interesante. Oye, muchas de las personas que no están escuchando probablemente se están preguntando, oye, genial, hizo un bootcamp, mencionó que sabía SQL, hay Python, y mucha gente también me ha preguntado a mí, oye, digo, ¿qué es lo que tengo que saber para poder trabajar realmente como un científico de datos? ¿Cuál sería como el camino que tú le recomendarías a alguien, oye, o si sabes esto ya estás listo para trabajar? Porque muchos tienen como este síndrome también como el impostor de decir, no, todavía no me siento capacitado, tengo que estudiar más, y como que nunca es el momento.
Yo creo que existen como dos respuestas. Existe la respuesta más tradicional, ¿no? Que te dicen que pues tienes que saber lenguajes como SQL y Python o R, que tienes que saber matemáticas, principalmente estadística y probabilidad, y Estadística. algo de pues álgebra lineal, optimización, matemáticas discretas y cálculo, y digamos, y conocimientos de negocio, de dominio, ¿no? O sea, que tú sepas algo sobre algún sector en específico. Pero yo pienso que la habilidad, digamos, como, repito, la respuesta más tradicional. Yo creo que mi propia respuesta es que necesitas ser una persona muy, que tenga como mucha curiosidad. Eh, yo pienso que los científicos de datos en muchos sentidos somos como detectives, y los datos son como la evidencia, ¿no? Entonces tú estás como reconstruyendo casos, ¿no? Entonces yo creo que si tú Qué buena tienes como analogía. ese pensamiento lógico, esa curiosidad de ir más allá de lo obvio, tratar de, digamos, poner, digamos, utilizar esa curiosidad para resolver literalmente un caso, yo creo que sobre todo, además de eso, se necesita mucho la creatividad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he tenido no sé si la buena o la mala suerte de haber tenido muchos malos jefes. Actualmente yo creo que los últimos jefes que he tenido han sido bastante buenos. El que tengo actualmente en Upwork es mi líder actual, es excelente. Pero anteriormente me tocaba trabajar con científicos de datos senior que, por ejemplo, me decían, llena una diapositiva con ecuaciones y gráficas para que no nos pregunte nada, ¿no? Entonces, lo que termina haciendo es que tienes que ser como muy creativo para poder explicar conceptos muy avanzados para una audiencia que no es técnica, ¿no? Entonces yo creo que Claro, tienes que ser como un traductor y una persona como muy creativa. claro, cómo mostrar algo que para muchos puede ser muy complicado de manera muy simple. Oye, este tema que me llamó mucho la atención de que partiste freelance, que está muy bueno pensando en la audiencia que siempre conseguir el primer trabajo, yo creo que es como lo más difícil, después hasta te buscan. ¿Podría contar un poco más de esa experiencia y cómo encontraste este trabajo freelance? ¿Fue a través de una plataforma? ¿Qué hiciste para lograr este trabajo freelance? ¿Estás trabajando por mientras en otra cosa full time? Compártenos por favor esa experiencia. Eh, pues mira, actualmente de vez en cuando agarro uno que otro proyecto, de repente estoy también muy metido en temas de mentoría y educación, me gusta mucho enseñar, entonces, pero digamos, ya muy en el inicio, como comentaba antes, yo trabajaba en el área de marketing digital, ¿no? Entonces Ujú, me empecé a dar cuenta que algunos de los clientes con los que yo trabajaba, que salían de plataformas como Upwork, como Fiverr, como People Per Hour, así como varias plataformas que existen, de repente ellos necesitaban alguna tarea pequeñita de análisis de datos, ¿no? Entonces, así fuese simplemente jalar los datos de digamos, con SQL y ponerlos en un spreadsheet, en un Excel. Digamos, eso ya era tal cual un trabajo que se esperaría de un analista o de un ingeniero de datos, ¿no? Entonces, con los clientes que yo ya tenía como marketer digital, empecé yo como a ofrecerle servicios de análisis de datos, ¿no? O de ingeniería de datos. Que eran tareas muy sencillas por las cuales cobraba poco nada. De repente, hacer una consulta de SQL y llenar un spreadsheet podía cobrar como 5 o 10 dólares. Pero en ese momento como que el dinero no importaba, ¿no? Lo que importaba era como que agarrar la experiencia, entender qué es lo que necesitaba un cliente y empezar como poner en práctica las habilidades, ¿no? Porque en su momento cuando aprendía SQL y Python, digamos, tú puedes aprender muchas cosas, pero si no lo pones en práctica, pues se te escapan. Entonces, en un principio, pues lo iba manejando así. Y yo creo que también depende mucho del background de cada persona, ¿no? Como del trasfondo, de dónde vienen y esto, porque hay personas que recién, por ejemplo, yo leía historias en LinkedIn de personas que, por ejemplo, trabajaban de X o Y cosa en una empresa y en esa empresa, digamos, como que se empezaban a juntar con los analistas, con los científicos de datos y tan pronto se abría una posición, hacían el salto, ¿no? Hay gente que hace eso, hay gente que, por ejemplo, si alguien viene, por ejemplo, de la academia, ¿no? Que estudió matemáticas, física, algo técnico, a lo mejor eso les ayuda un poquito
por tener como muy sólida la parte teórica, pueden hacer el salto. Entonces creo que depende mucho de la persona, pero sí siempre es posible. Muchas veces yo creo que es de manera indirecta, todo que la ciencia de datos es algo muy nuevo en América Latina, pero yo creo que por mi propia experiencia, yo creo como es como se puede llegar a realizar. Buenísimo. Yo creo que está muy bueno esto de que, claro, es lo más importante es ganar experiencia, no hay que tener tanto foco como en el dinero al inicio, el dinero va a llegar solo. Así que está bueno. Oye, no sé si podrías comentar un poco cómo conseguiste esos primeros clientes. ¿Los conseguiste a través de una plataforma? ¿Eran personas cercanas? ¿Cómo fue eso? No, eran personas, yo empecé a trabajar, bueno, como marketer digital empecé a trabajar con una agencia, o sea, literalmente yo conocí a un chico, yo me fui a trabajar a un cowork y ahí conocí a un chico y el chico, digamos, era de esos nómadas digitales que viven de sus agencias y él fue el que me ofreció el primer trabajo como marketer digital y, digamos, a medida que fui aprendiendo, digamos, pues lo que hace un freelance, cómo cobra, dónde cobra, empecé a conocer las plataformas que, como comentaba, pues era sobre todo Fiverr, Upwork, People Per Hour. eh, entonces, digamos, como que aprendí lo más que podía, digamos, de ese amigo. Y después, pues yo me lancé directamente a conseguir los proyectos yo creo que la plataforma principal que yo utilizaba era Upwork. Y creo que Upwork lo que tiene ahorita sobre todo es tareas que tengan que ver con análisis de datos, que van desde generar consultas y luego traducirlos a hojas de cálculo, traducirlo a tableros de Power BI o de Tableau, o cosas que tengan que ver mucho con ingenierías, ¿no? Con ingeniería de datos, es decir, la construcción de pipelines, ¿no? Que saquen un dato, limpien, verifiquen datos y luego, pues, digamos, escupan ese resultado en algún lado, ¿no? Que sea consumible por otras personas, en forma de API, en forma de una tabla, una base de datos o lo que fuese. Entonces yo creo que en principio es lo que uno puede encontrar mucho en ese tipo de plataformas. Ya para trabajo más ¿Mm? científico, no más de ciencia de datos, me parece que hay como otro tipo de plataformas tipo TopTal, ¿no? Que TopTal es un poquito más restringido. Yo no Claro, y más trabajaba para nunca en trabajos TopTal, también pero full time. exacto, ¿no? Que es como otro tipo Porque ahí la diferencia entre las plataformas es que Upwork, Fiverr son como trabajitos pequeños, mientras que una plataforma como TopTal es algo que te va a ocupar sí o sí a tiempo completo. Buenísimo. Ahí aprovecho de pasar el dato en nuestro blog, en blog.desafiolatam.com. Tenemos justo esos dos artículos. El artículo de más de 30 sitios para encontrar trabajo freelance y otra que es de más de 50 sitios para encontrar trabajo remoto y full time. Así que está buenísimo eso. Oye, Javier, y cuéntanos, si alguien que nos está escuchando dice, oye, yo quiero ser como Javier y entrar a una empresa como Nowport, ¿qué es lo que debería saber un científico de datos para poder entrar a trabajar en Nowport o una empresa similar? Yo creo que más allá de como los conocimientos técnicos, yo creo que importa mucho sobre todo las habilidades, o sea, los soft skills, las habilidades sociales, las habilidades que te permitan. Yo creo que algo que en su momento me ayudó muchísimo a conseguir empleo fue el hecho de que empecé a tener como una presencia digital bastante fuerte, que ahora he trabajado mucho con los meses, pero por ejemplo, en su momento en Twitter, digamos, hacía como mucho contenido respecto a ciencia de datos y en su momento llegué a tener más de 7000 followers, creo que por ahí va. En Wow. LinkedIn pues también tengo una red bastante amplia de personas. Entonces yo creo que algo que me ayudó mucho y también por ejemplo en mi GitHub, ¿no? En mi repositorio, en mi portafolio, yo lo que hacía mucho era generar tutoriales dentro de GitHub, ¿no? Que explicaba cómo funcionaban los algoritmos básicos de Machine Learning, de clasificación, fuese pues una de decisiones, una visión logística, tenía como todo tipo de tutoriales sobre data science y machine learning. Y curiosamente, uno de los primeros proyectos que tuve
como freelance fue también porque yo generé uno de esos tutoriales que yo generé, que era sobre boosting y debugging, que es un algoritmos muy específicos de clasificación para el machine learning. Le ayudó a un chico a resolver un problema, ¿no? Entonces, como el tutorial que yo le escribí le ayudó a este chico me contactó y me mencionó, ¿sabes qué? Tenemos esta agencia y me ayudó mucho el tutorial. Tenemos una posición como de entre científico y analista de datos. ¿Te interesa trabajar con nosotros por un tiempo? Y trabajé con ellos, pues no fue mucho tiempo, pero fue como que, Está buenísimo. digamos, a nivel contratista, pero fue el paso antes de ya trabajar como full time como científico de datos en Slack. Muy, muy bueno. Claro, que yo creo que hay dos cosas que son importantes. Uno es cómo uno va creando esta marca personal, mostrando como lo que sabes a través de proyectos. Y la otra es como enseñando también uno aprende. Si en el fondo, mientras uno va haciendo estos tutoriales, va aprendiendo nuevas cosas o va quedando como más grabado en la mente. Así que está súper bueno esas dos recomendaciones. Oye, Javier, para ir cerrando también, porque sé que eres una persona ocupadísima, eh, ¿qué es lo que le podría decir a toda la audiencia que está escuchando decir, oye ya, Javier me dejó claro cómo entrar a esta industria, qué es lo que debo saber, pero ahora ya, entré a la industria, ¿cómo lo hago para acelerar mi desarrollo profesional en ella? ¿Qué les podría decir? Yo creo que es un poquito a lo mejor un cliché, pero yo sí siento que vivimos una época en la que siempre vamos a tener que estar aprendiendo, ¿no? Lo que en inglés llaman el lifelong learning, que durante todo nuestro tiempo de vida tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas. Creo que ahorita existe un desafío muy grande dado pues todos los desarrollos de inteligencia artificial, o sea, lo que tenemos hoy en día, chat GPT-3 pues es el avance más, digamos, el que más sale hoy en Está día. muy en boga. Entonces, claro, entonces yo creo que todo lo que vaya saliendo, nosotros tenemos que estar actualizados, aprender. Yo, yo no estoy tan negativo respecto a ChatGPT 3 porque parece que mucha gente que se dedica a programar están preocupados por eso. Entonces, yo no creo que ese tipo de entidades artificiales vayan a reemplazar Ah, a los científicos de datos, en este caso, sino que los científicos de datos que no saben utilizar la inteligencia artificial para mejorar su trabajo, van a quedar desplazados por aquellos que sí saben utilizarlo, ¿no? Entonces, aquellas personas que puedan utilizar, este consejo va para gente que trabaja en ciencia de datos, como para cualquier persona que hace código o que genera trabajo en tecnología. Yo creo que la siguiente gran habilidad va a ser aprender a apalancarse de la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo, ¿no? Para pensar de manera más poder, digamos, decir cómo puedo pensar, digamos, en un problema en partes o en componentes y utilizar la inteligencia artificial para hacer ese trabajo manual, ¿no? Poder, en vez de estar como preocupados por siempre estar escribiendo el mismo pedazo de código, cómo más bien claro. automatizar todo eso con la inteligencia artificial y simplemente avanzar más rápido, ¿no? Claro, buenísimo. De hecho, como para compartir un dato, dentro de nuestra empresa, como casi que todos deberían estar ocupando inteligencia artificial, algo que le hemos dicho que yo creo que no es solamente para cosas como de tecnológicas, de código o de data science, sino que para todo, como para escribir un ad, para escribir, hasta para pensar, oye, ¿cómo hacer esto? Oye, ¿cómo defino esta estrategia? Oye, ¿cómo ayudarme a definir una estrategia? Y finalmente te ayuda mucho a, no sé, po, a adelantar trabajo, si bien no hace el trabajo perfecto, te ayuda mucho a potenciar el trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros contratamos muchos creadores de contenido y ahora nosotros mismos le exigimos que ocupen inteligencia artificial para hacerlo el trabajo mucho más rápido. Entonces, claro, yo creo que todos tienen que ocuparlo, o si no también, por un lado, corren en desventaja y también pierden valor. Así que está tremendo eso que nos acaba de comentar Javier. Oye, y lo último, algo con lo que la gente se debería quedar y no olvidar de esta conversación. ¿Qué debería hacer? Que sean, yo creo que muy curiosos. Yo creo que es como, yo creo que es la habilidad más importante de un científico de datos, la curiosidad. Yo creo que cuando tienes Buenísimo. la curiosidad, nada va a ser difícil de ir a aprender y de actualizarse. Eso, qué grande, Javier. Oye, un placer haber compartido contigo, muy feliz de esta conversación y bueno, a toda la audiencia también.
agradecido de escucharnos y recuerda que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más compartes y acabas de compartir con un verdadero crack, Javier Carrera, Data Scientist en Nowport. Así que vamos con todo, nos estamos viendo en un siguiente episodio.